Hola, ¿qué tal? Continuamos en geometría con el tema de los triángulos. Bueno, de entrada, un triángulo se puede definir como una figura cerrada, compuesta por tres lados y tres vértices o ángulos. Comúnmente a los triángulos vamos a designar sus lados con letras minúsculas. Por ejemplo, aquí A, B y C. Letras minúsculas, mientras que a los ángulos los vamos a designar con letra mayúscula. A, B y C. Ahora, otra cuestión muy importante con los triángulos de entrada es que la letra se pone en forma opuesta. Por ejemplo, el ángulo A mayúscula es el ángulo opuesto al lado que tiene la letra minúscula. Para el ángulo B mayúscula tiene o es opuesto al lado B minúscula. Y para el ángulo C mayúscula este es opuesto al lado C minúscula. Esa es una forma convencional, muy práctica y muy común de designar tanto lados como ángulos en los triángulos. ¿De acuerdo? De hecho, el prefijo tri quiere decir tres. Tres ángulos, ¿no? Literalmente. Y por consiguiente se forman tres lados en esta figura cerrada. Los triángulos se clasifican, vamos a ver su clasificación, por una parte por la longitud de sus lados. Si los tres lados del triángulo son iguales, tenemos un triángulo que es equilátero. Si solo tengo dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Y si los tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno. Ahí están las posibilidades por la igualdad de sus lados. Por sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo, el cual tiene sus tres ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. De ahí el nombre acutángulo, de agudo. Ángulos agudos. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. Y se le llama rectángulo porque realmente cuando tú dibujas un rectángulo y trazas una diagonal, formas dos triángulos que se llaman rectángulos. Y finalmente el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, como lo ves en esta figura. Esa es la clasificación por los tipos de ángulos que tienen los triángulos. Bien, ahora vamos a ver qué propiedades tienen todos los triángulos sin excepción. Primera propiedad: la suma de los tres ángulos interiores o internos siempre es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a marcar nuestros ángulos internos, A, B y C. Si tú sumas estos tres ángulos, A más B más C, es igual o debe ser igual siempre a 180 grados. Nunca te va a dar más ni menos de ese número, ¿de acuerdo? Es una propiedad universal para todo tipo de triángulo que tú tengas. Ahora, con los tres ángulos externos ocurre lo mismo, pero la suma nos va a dar el doble, 360 grados. Los ángulos externos se forman al proyectar o al prolongar uno de los lados, cada uno de los lados. Por ejemplo, aquí prolongamos este lado y el ángulo que tenemos aquí es el primer ángulo externo. Luego prolongas el segundo lado con esta línea punteada y tienes el segundo ángulo externo, y prolongamos el tercer lado y tienes el tercer ángulo externo. Si tú sumas los tres ángulos externos, B más C más F, siempre va a ser igual a 360 grados, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Segunda propiedad universal de los triángulos. Tercera propiedad de los triángulos, tenemos que a mayor ángulo se opone mayor lado y viceversa, o sea, menor ángulo se opone menor lado. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo con un ángulo A en perspectiva, o en el cual vamos a enfocarnos, y su lado opuesto, A minúscula, observa la longitud que tiene. Ahora, en otro triángulo, pues, tenemos un ángulo de mayor magnitud, de mayor abertura, un ángulo que le llame B, y vean cómo es su lado opuesto, B minúscula. También es mayor con respecto al lado del triángulo anterior. Entonces, a mayor ángulo se opone mayor lado, y al revés, a menor ángulo se opone un menor lado, ¿no? Esto es debido a que entre mayor tengas la abertura en el ángulo, pues el lado se hace también más largo, y al revés. También se puede decir que a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor lado se opone también menor ángulo, ¿de acuerdo?
van totalmente de la mano, ángulos y lados, se puede decir entonces que son directamente proporcionales. O ambos aumentan o ambos disminuyen. Propiedad número 4 dice: cada ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Por ejemplo, tenemos el ángulo externo D en esta figura, y dice que es igual a la suma, ¿sí?, de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Bueno, ¿cuáles son los ángulos no adyacentes? Los que no están a su lado. Aquí para el ángulo D tienes como adyacente el ángulo interno C, o sea, es el que está al lado. Los que no son adyacentes son el A y el B, así que el ángulo D, el ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos internos que no son adyacentes, o sea, A más B. Si tú sumas estos dos ángulos internos A más B, te va a dar exactamente igual al ángulo externo no adyacente, en este caso D. Lo mismo podemos plantear para el ángulo E. El ángulo externo E es igual a la suma de los ángulos interiores o internos no adyacentes a él. Entonces tenemos aquí el ángulo B más el ángulo C, que son los no adyacentes al ángulo E. Es igual a B más C. Y finalmente el ángulo F, el ángulo externo F, va a ser igual a la suma de los dos internos que no están junto a él, el A y el C. Es igual entonces a la suma del ángulo A más el ángulo C, y así siempre se cumplirá esta propiedad para cualquier triángulo igualmente. Propiedad 5 y última: la suma de dos lados siempre será mayor al lado restante. Suma dos lados, los que tú quieras del triángulo, por ejemplo, A más B. Si tú sumas este lado más lo que mide este lado, va a ser más grande al tercer lado que restó, al lado C. Y así para cualquiera de las otras combinaciones de lados. Es decir, si yo tomo B más C, esta suma es mayor que A. O si tomamos A más C, esto va a ser mayor al lado restante B. ¿De acuerdo? Estas son las 5 propiedades universales, es decir, que aplican por igual a todo tipo de triángulo. Así que vamos a borrar el pizarrón para plantear la siguiente parte de este tema de triángulos, y para eso tomo una pausa. Muy bien, entonces vamos a aplicar algunas de estas propiedades a resolver estos problemas sobre triángulos. Y en el primer ejemplo tenemos que saber cuál es la magnitud o el tamaño del ángulo A. Bueno, como puedes ver, están señalando nuestros tres ángulos internos, aquí como A, B y C. Y sabemos por la primera propiedad de triángulos que la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Así que vamos a plantear eso, en este caso con una ecuación algebraica de una incógnita que es x menos 5 grados, más 2x menos 20 grados, que es el siguiente ángulo, y el ángulo A, que es 4x más 30 grados, y esto tiene que ser igual entonces a 180 grados, ¿no? La suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Bueno, vamos a resolver, este ya es un problema del álgebra, una ecuación de primer grado, términos semejantes en x, x más 2x, 3x más 4x va a ser igual entonces a 7x. Mientras que los términos independientes o sin la x se van a sumar también como semejantes. Menos 5 grados menos 20 grados son menos 25 grados, más 30 grados es igual a más 5 grados. Y esto es igual a 180 grados. Despejamos x de nuestra ecuación, 180 grados. El 5 que está sumando pasará al revés restando, y el 7 que está multiplicando x entonces va a pasar dividiendo. Entonces esto es igual a 175 grados dividido entre el número 7. Y esto nos va a dar el valor de x, así que vamos a hacer nuestra división. Podemos hacerla aquí por separado, o si te permiten el uso de calculadora, pues bueno, lo puedes emplear más rápido, ¿no? Si no, como en los exámenes de admisión, pues hay que hacer nuestras operaciones a mano o mentalmente de ser posible. Aquí entonces 7 por 2 sería 14, para 17, 3,
y 7 por 5, 35. Es decir que x vale 25 grados. Y con este valor de la incógnita de x, puedes saber la pregunta, la magnitud del ángulo A. El ángulo A aquí lo tenemos. A es un valor de 4x más 30 grados, pero x vale 25 grados. 4 por 25 grados más 30 grados es igual 4 por 25 primero por jerarquía de operaciones, son 100 grados más 30 grados, entonces el ángulo A tiene un valor de 130 grados y así hemos respondido a esta pregunta. Un ángulo obtuso, como es de esperar, mayor de 90 grados, ahí está, resuelto, ¿no? Si te piden o quieres sacar la magnitud de los otros dos ángulos, únicamente tienes que sustituir este valor de x aquí, 25 menos 5, 20 grados. Y en el ángulo B, 2 por x, o sea, 2 por 25 son 50, menos 20 grados es igual a 30 grados. Y ya tenemos entonces todos los valores, ¿no? 130, 30 y 20 grados. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí la pregunta es el ángulo D, un ángulo externo. ¿Y cómo podemos sacarlo? Bueno, aquí como no tenemos los otros dos ángulos externos, sino los internos, no puedes aplicar la propiedad de número 2, de que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. En este caso no es posible, pero sí vamos a aplicar la propiedad donde se nos dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes a él, ¿sí? Es decir, la propiedad número 3. Entonces, vamos a sumar. Primeramente necesito saber el valor de x, pero al igual que aquí, como tenemos los tres ángulos internos, vamos a plantear que la suma de esos tres ángulos internos es igual a 180 grados para resolver x. Entonces, 2x menos 60 grados más 50 grados más este ángulo de x más 40 grados tiene que ser igual, todo esto siempre a 180 grados. Y resolvemos nuevamente la ecuación. 2x más x son 3x, luego menos 60 más 50 es menos 10 y 40 menos 10 son 30 grados. Despejamos x, 180 grados, restando 30 grados y el 3 que multiplica pasa dividiendo. Es decir, 150 grados entre 3. Esto toca a 50 grados, que es el valor de x. Bueno, con eso entonces yo puedo aplicar los ángulos internos no adyacentes. Uno ya lo conocemos, es de 50. Nos faltaría conocer este de aquí, ¿no? Que es el otro ángulo que no está al lado del ángulo D. Así que vamos a calcularlo. El ángulo de aquí no adyacente 2 por x, o sea 2 por 50 grados, menos 60 grados, es igual a 100 menos 60, es decir, 40 grados. Este ángulo entonces vale 40 grados, y así, por último, el ángulo externo D es la suma de los internos no adyacentes o que no están al lado de él. El ángulo D entonces es igual a 50 grados más 40 grados. 50 y 40 es igual a 90 grados. Así que en este caso es lo que valdría el ángulo externo, el ángulo D. Un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, de esta forma entonces hemos aplicado algunas de las propiedades más comunes, sobre todo en la resolución de problemas con triángulos en sus correspondientes exámenes, tareas de este tema en geometría. Y pues aquí cerramos este primer video sobre el tema de triángulos. Obviamente nos falta ver varios temas como lo son la congruencia de triángulos, la semejanza de triángulos, el teorema de Pitágoras, entre otros. Así que hasta la próxima.